Muy buenas tardes o días, lo que según el uso horario, y a lo cual me permito darle síntesis, lectura curricular a la trayectoria de la maestra. La maestra Claudia Alonso Cuellar, abogada, profesora y escritora, mediadora y conciliadora privada del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, certificada desde el 2013 y es la actual presidenta de la red de mediadores, conciliadores y facilitadores certificados en Aguascalientes, AC, y la directora del Círculo Artemisa Arte y Cultura para la Paz, doctorante en el doctorado en Humanidades con especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz en la UAZ por sus siglas. Cuenta con una trayectoria de 20 años en la docencia en nivel medio y universitario. Es articulturista de la LJA-MX y colaboradora en diversas publicaciones culturales. Adelante, maestra, muy buenos días. Damos atención al siglo de conferencia y a la escucha del aprendizaje del día de hoy. Muy buenos días a todos. Gracias, Frank, y pues gracias a quienes el día de hoy están aquí acompañándonos en en esta charla que vamos a tener sobre, en el marco del taller de círculos restaurativos, perdón, vamos a hablar pues de cómo hacerle o vamos a plantear si los círculos realmente pueden tener esta perspectiva de ser eficientes, de incluso ser exitosos. Así se llama la charla que vamos a tener hoy. Y si me permiten, voy a em, presentar un segundo. Y es anfitriona, maestra. Sí, muchas gracias. Es que no quiere compartir, ya quiso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de los factores que son o contribuyen a lograr círculos exitosos. Veo algunas caras conocidas que me da mucho gusto saludar y también hay caras nuevas que pues estoy segura que con el tiempo ya no van a ser nuevas porque nos vamos a seguir encontrando. Y también, pues hay personas aquí presentes que ya saben lo que son los círculos restaurativos o los círculos de paz, pero pues hay quienes no saben en qué consisten estos círculos restaurativos o círculos de paz. Yo les quiero compartir que el fin de semana pasado estuve en Coyoacán con Kay Pranis, que ahorita vamos a ver qué es el origen de estos círculos de paz o círculos restaurativos, porque vino a dar un taller. Y pues obviamente estando con ella, se tiene la oportunidad o se nos presenta la oportunidad pues de platicar un poco más allá de lo que podemos leer en un libro que ella haya escrito. Y pues se reflexionaron varias cosas que voy a incorporar en esta charla. Y también sobre restaurativos, que si realmente queremos, o sea, ¿a qué le vamos a llamar círculo restaurativo exitoso? Sobre todo. Es importante. Sí, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere participar? Sí, si quieren participar, con todo gusto, en el momento que ustedes deciden, preferiría que levantaran por favor la manita
para en el propio Zoom para poder verlos en tiempo, porque como estoy presentando, luego no los veo a todos y a todas las que estamos en la sala. Entonces, bueno, dicho esto, continúo con precisamente de dónde sale o de dónde surge esta cuestión de los círculos restaurativos. Y aquí hay algo interesante que hay que plantear, o me parece interesante plantear algunas cuestiones previas antes de entrar en materia. Por una parte, bueno, pues está la justicia restaurativa, que en nuestro entendimiento, la justicia restaurativa intentaría, como su nombre lo dice, restaurar. ¿Pero qué va a restaurar? Pues las relaciones que existen entre las personas, perdone, hasta un punto anterior a los hechos o a los conflictos que se hayan generado. Sin embargo, la ¿Me deja justicia pasar por la restaurativa, tienda? perdón, Casi donde termina la cantina. Quiero micrófonos, maestra. Alguien los ha de tener activados. ah, este, permíteme, porque creo que puedo. Voy a dejar de compartir para Es Guillermo Vega Zaragoza y ¿quién más? No más. ujú, este, sí, ok, ya. Este, entonces, bueno, les comentaba que la justicia restaurativa, muchas gracias, Frank, que la justicia restaurativa en las últimas décadas ha ido tomando carta de naturalización, porque sí nos interesa o sí es importante establecer la convivencia social como centro de la paz generada entre las personas. Si bien Galtung, el padre del concepto de la justicia positiva, y también asimismo el padre propiamente de la cultura para la paz, o uno de los principales promotores de la cultura para la paz, nos dice que tenemos que estar preparados para la guerra si es que queremos paz. Es decir, que no significa que las personas, para poder llegar a una paz social, debemos ser pasivas o abúlicas o no hacer nada al respecto, sino por el contrario, hacer lo que se tenga que hacer para poder llegar a esta paz. La justicia restaurativa es esto, o sea, la justicia restaurativa es, yo lo veo así, es como si tuviéramos una herida que tiene pues pus o tiene sanguaza, y que es necesario limpiar todo eso para que la herida sane. Entonces, la justicia restaurativa no nos presenta procesos que sean, vamos a decirlo así, emocionalmente blanditos. Son procesos que es enfrentar, es hacerse responsable, que es una de las cuestiones principales que busca la justicia restaurativa. Responsable, ¿qué significa? Esta capacidad de poder responder ante una situación que se nos presenta o como consecuencia de algo que nosotros hicimos y que a lo mejor pues no fue lo más, lo mejor, vaya. A lo mejor no no actuamos de la mejor manera, a lo mejor no fuimos completamente asertivos en nuestras decisiones y en nuestros actos. Entonces hay una consecuencia de precisamente ese tipo de eventos. De la misma manera, la justicia restaurativa dice, bueno, vamos a Están tratar de...
de poner las cosas o de tratar de que las cosas regresen a la cuestión de cómo estaban antes de los eventos. A lo mejor alguien podría decir, pero esto es imposible. Bueno, sí, muchas veces es imposible, pero tratamos de que sea lo más cercano a cómo estaba esta situación. De esta manera, aquí hay algo muy interesante, que es la reivindicación del protagonismo de las víctimas involucradas. Y yo aquí agregaría algo más, porque desde una perspectiva muy personal, la víctima, al ser reivindicada, al ser escuchada, deja de ser víctima y pasa a ser sobreviviente. Y esto es importante porque una víctima que considera que está cómoda siendo víctima, entonces va a ser una persona que no va a buscar la justicia, no va a buscar la paz, no va a buscar estar esa persona en paz con el mundo, sino por el contrario va a buscar quien se la pague. Ya ni siquiera tomando en cuenta si quien se la va a pagar es quien le hizo el daño. Entonces la justicia restaurativa también es esa toma de conciencia de la víctima, de que está en ese proceso y de que se puede salir de esa situación de víctima, pero que también requiere de su voluntad. Es decir, la justicia restaurativa no se puede dar si no existe la voluntad o la voluntariedad de quienes participan en este proceso de justicia restaurativa. Es imposible que se dé. Aquí estamos precisamente a la voluntariedad de las personas. Y ahora, ¿cómo se va a generar esa voluntariedad de las personas? Pues haciéndoles ver, trabajando las emociones, pero coincido con muchos de mis compañeros que nos dedicamos a las prácticas restaurativas y a los mecanismos alternos de solución de conflictos, que probablemente una de las cosas principales es esta toma de conciencia, pero también es el autoconocimiento que es fundamental. Y también coincidimos, las personas que nos dedicamos a esto y tal vez otros profesionales que también, por ejemplo, psicólogos, que el autoconocimiento muchas veces da miedo. Muchas veces no queremos afrontarlo porque de una u otra forma las personas sabemos que tenemos una parte no tan linda, que tenemos una sombra, como lo decía Jung, o que tenemos una parte que nos gustaría esconder y que no nos gustaría que los demás supieran. O simplemente yo no me he atrevido a mirar esa parte de mí y entonces, ¿qué pasa si en este camino de autoconocimiento descubro que hay algo que no me va a gustar y que no lo quiero enfrentar y no lo quiero manejar? Entonces, al final de cuentas es un reto. O sea, no solamente es que fui víctima, sino que, bueno, ¿qué hago con eso que me pasó? ¿Cómo lo resignifico? ¿Cómo le doy sentido a mi vida? Y puede haber personas que digan, pero es que yo en este momento no lo veo así, no puedo ser capaz de darle sentido a mi vida de otra forma. Estoy demasiado herida o estoy demasiado herido. Bueno, la justicia restaurativa para eso da una serie de procesos o de ayudas precisamente para llegar a este punto. Y repito, y soy muy insistente en esta parte, de que para ello se necesita la voluntad de quienes participan ante todo. Ningún proceso restaurativo puede llegar a buen puerto si las personas no tienen o no demuestran una voluntad de hacer algún cambio. Y también insisto, muchas veces llegar a este cambio
pues va a implicar enfrentarnos incluso hasta a nosotros mismos, enfrentar la situación, hacernos responsables y también ver al otro con una mirada sin juicio, donde nosotros podamos también de alguna forma, a lo mejor entender por qué fue su conducta de esa forma, sin necesariamente decir que estamos de acuerdo con la forma en que actúa esa persona o sin decir que necesariamente pues fue bueno o darle algún otro calificativo o darle no sé, yo a veces le llamo a esto un reencuadre tóxico, donde también hay una positividad excesiva, ¿no? O sea, finalmente ser un poco más neutros en esta cuestión y tomar decisiones también responsables para seguir adelante. Entre estas prácticas están pues los círculos de paz o los círculos restaurativos, que bueno, tienen este antecedente milenario y que además, si bien actualmente Kay Prentice toma los círculos de las comunidades autóctonas del norte del continente, también es cierto que no son las únicas. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la antigua Grecia, también nos vamos a encontrar el ágora. Y así, o sea, si nos vamos a una serie de culturas, vamos a encontrar que el fuego o sentarse alrededor del fuego puede ser el pretexto no solo para contar historias, sino también para ponerse de acuerdo y también para hablar de diferentes situaciones que eran importantes para la comunidad. Actualmente, pues ya como está organizada la sociedad, pues sería muy difícil que hubiera una plaza con un fuego donde nos fuéramos a sentar por la noche, por la tarde. Y por otro lado, pues también ya en muchos países y en muchos lugares, pues ya habitamos en edificios, en salones, en casas, y pues sería un poco complicado a veces en un departamento o en un lugar cerrado, ¿verdad? Poner una fogata. Y entonces por eso es que también los círculos de paso, los círculos restaurativos, pues tienen estas modificaciones en el sentido de que hay un centro que tiene diferentes usos y que básicamente funge como conector, como esta amalgama o este pegamento que permitiera que las personas alrededor del círculo se puedan comunicar. Si nosotros buscamos la definición de los círculos, una de tantas nos dice que de la filosofía y los principios de la justicia restaurativa, por eso les decía que pues es algo que deviene de la justicia restaurativa, se basan en los círculos de paz. Aquí lo maneja como una modalidad de trabajo grupal en la que se busca reconstruir lazos, sanar heridas y tomar decisiones para la resolución de conflictos por medio del diálogo empático, la participación activa y el consenso. Bueno, esta es una de tantas definiciones que aquí lo maneja como una modalidad de trabajo, pero también puede ser una forma de justicia restaurativa pero creo que dejarla, por ejemplo, en metodología o en forma de trabajo, nos quedamos cortos. El círculo de paz o el círculo restaurativo es mucho más por la significación que tiene para quienes participan en ellos. Los círculos de paz pueden incluso resignificar la vida de la persona y reconectar entre las personas, que es algo fundamental que debe existir en los círculos de paz. Y la resolución de conflictos o la llegada a soluciones a los conflictos o la toma de soluciones o de convenios en el conflicto no siempre se da en los círculos restaurativos porque no todos los círculos son para resolución de conflictos.
Por ejemplo, en el aula, el docente puede hacer un círculo de check-in donde solamente es para sondear cómo vienen los estudiantes. Por ejemplo, en mi experiencia, eh, mm, creo que sabiendo esto, teniendo estas herramientas, por ejemplo, cuando volvimos de pandemia, tanto en trabajos como en aulas, se pudieron haber hecho círculos de check-in. A lo mejor no más de entrada y luego preparar círculos más profundos viendo las situaciones específicas de los grupos. Es decir, si había conflictos, tratar esos conflictos, pero sí, siempre es bueno, por ejemplo, estos círculos de check-in donde solamente vamos a sondear cómo están las partes, cómo andamos. El check-in también puede ser como el inicio de un círculo más largo, pero si lo dejo en un check-in, no necesariamente voy a llegar a una solución de ¿Te conflictos, molesta el ruido? ni voy a poner, Escu- ni voy a pactar absolutamente nada, porque el círculo del check-in no es para eso. Por eso es que también a la hora de hacer un círculo es muy necesario saber cuál es el objetivo del círculo y además hacérselo saber a quienes participan en el círculo. Por otro lado, dice el diálogo empático. El diálogo empático, una de sus características más importantes va a ser que voy a tener este diálogo sin estar juzgando a la otra persona, sin realizar comentarios pasivo-agresivos, sino por el contrario, tratar de entender por qué la otra persona dice lo que está diciendo, escuchar, entender lo que está tratando de decir esta persona y entender su situación, entenderla. Puedo no estar de acuerdo con ella, con esta persona, pero sin embargo, en un diálogo empático es, ok, te entiendo, no lo comparto, pero en el círculo restaurativo tampoco vamos a hacer una mesa de debate sobre el tema, es decir, no estoy de acuerdo contigo y me pongo a debatir. Creo que muchas personas que estamos en esta cuestión de los círculos de paz o círculos restaurativos, sabemos que de repente luego hay grupos o personas que han tomado aparentemente la metodología del círculo de paz o círculo restaurativo y en realidad lo convierten en círculos de debate, por ejemplo, de temas como el aborto. Y considero que, bueno, eso será otra cosa, se utilizará para otra cosa, pero a eso no le podemos llamar círculo de paz ni círculo restaurativo. A lo mejor es un círculo de debate, es un círculo de conversación, de expresión de opiniones, o sea, le podremos llamar de otra cosa, pero no es un círculo de paz, no es un círculo restaurativo y no está dentro del marco de las prácticas restaurativas, un formato de esa naturaleza. Porque aquí en el círculo, si bien es cierto, es muy importante hablar, considero que es más importante escuchar dentro del círculo. Escuchar lo que tienen que decir los otros. ¿Qué puedo encontrar en un círculo mientras escucho? Puedo encontrar empatía, puedo encontrar que el otro también tiene una vida o tiene una situación muy similar a la vida, a la mía, y entonces ahí hay una cuestión de espejo, pero también hay una cuestión de resonancia con la otra persona. Puede también darse el caso que al escucharlo al otro, a la otra persona, entienda, por ejemplo, sus actitudes. Estoy pensando, por ejemplo, en los círculos que se hacen en escuelas o los círculos que se hacen en centros laborales. A lo mejor algún compañero, alguna compañera de trabajo o de la escuela me cae mal porque tiene ciertas reacciones o dice ciertas cosas
Pero cuando en el círculo escucho su historia, a lo mejor puedo entender por qué lo hace. No quiere decir que por eso lo voy a decir, ah, no, pues ahora tengo que aceptar que esta persona reaccione de tal o cual manera. No, pero simplemente me puede ayudar a entender por qué la persona reacciona de esa manera. A eso le vamos a llamar también una participación activa, aunque la participación activa no es siempre hablar. Estar en el círculo puede resultar incluso más importante que hablar en el círculo. Pero cuando digo estar en el círculo, no es estar de bulto presente en la silla. O sea, estar en el círculo significa conectar con lo que está pasando en el círculo, que el círculo tome punto de partida de la reflexión sobre el tema que estamos hablando. Eso incluso sería una participación activa. Entonces también no se tiene que confundir porque luego a veces en los círculos, como se tiene completa y entera voluntad de hablar o no hablar, si alguien pasa el objeto del habla sin hablar y dice paso, no quiero hablar de esto, podríamos pensar que personas que son personas que, ay, es que no estuvo participando activamente. No, sí, porque la escucha, incluso el nombre lo dice, hay una escucha activa. Entonces, ya si la persona no quiere participar, su lenguaje corporal nos indica que ni siquiera está escuchando, se está distrayendo constantemente con con otras cosas que pasan su alrededor, pues sí, no estamos hablando de una participación activa de la persona. Y también dice aquí esta definición que hay un consenso. eh, sí, o sea, el círculo tiende a que haya un consenso, pero como les decía, luego no todos los círculos son para consensuar algo. Muchas veces puede ser solamente para poner sobre la mesa algún tema o solamente para hacer, por ejemplo, esto que les decía, de hacer un check-in. Y bueno. ¿Quién es la causante de todo esto? Pues esta señora que ven ustedes aquí, que es Kay Pranis. Y Kay nos dice que en los círculos los participantes pueden expresar no solo hechos, actos, sino también emociones y sentimientos. Y esto me parece interesantísimo porque eh, hay personas que consideran que en el curso en el curso de un círculo restaurativo o círculo de paz, hay que centrarnos en el conflicto. Y bueno, la propia Kay propone que hay 4 fases que hay 4 fases en el círculo y que hay 2 primeras fases, una de familiarización y otra para construir relación, que eh, pueden ser más significativas y más importantes que incluso hablar del conflicto, si es que estamos hablando del conflicto, si es que estamos hablando de un evento. A veces pueden ser estas dos partes del círculo más importantes que la propia ronda, para hablar para hablar este, mm, de lo que es el conflicto. Asimismo, Kay nos habla del, mm, de un árbol para la capacitación de Carol Beck Watson. Y bueno, ella lo toma de este autor, de esta autora, pero ella habla de que en este árbol, las raíces que tiene que ver eh, con los valores
y con las enseñanzas y con esta forma de tratarse y de tratar al otro en el círculo y en la vida, pueden llegar a resultar más importantes. Por eso es que en el círculo es muy importante también hablar de las emociones y de los sentimientos. Es decir, ¿qué me causa el evento del que estamos hablando? ¿Cómo me repercute? ¿Qué siento cuando está ocurriendo este evento del que estamos hablando? Y por eso, pues es importante también tomar en cuenta que en los círculos se van a manejar emociones y sentimientos y que por lo tanto también tenemos que darnos el tiempo de hablar de estas emociones y sentimientos, que es importante darles ese espacio. ¿Sí? Y mucho menos hacer cosas como, ah, ya vas a empezar a llorar porque estás hablando de eso. O sea, no, eso no se puede hacer dentro de un círculo, porque además en el círculo, insisto, o sea, lo que vamos a evitar ante cualquier cosa es juicio, porque estoy en una escucha empática. Ay, ya se nos atoró aquí, ya. Bueno. Muy brevemente voy a hablar de los pasos o fases del círculo, que además, pues sí, pero pues esta es una perspectiva de ver los círculos, porque probablemente si me voy precisamente a la rueda de la medicina de Kay Pranis, pues ella maneja otras fases o las maneja de forma diferente. Pero básicamente creo que coincidimos o creo que podemos coincidir en que las fases del círculo pueden ser precisamente, primeramente, la preparación para el espacio, porque es muy importante dónde voy a hacer el círculo. Luego es la introducción al círculo de paz, que, miren, pueden ser actividades, puede ser unas respiraciones, pero sobre todo es explicar cuál es el motivo, el objetivo del círculo. Es importante decir para qué. Si se fijan, no dije por qué. Dije, ¿para qué estamos en el círculo? ¿Qué es lo que queremos platicar en el círculo? Porque el círculo no es de que, ay, ya llegamos, somos un grupo, nos sentamos en círculo, vamos a platicar. No, tiene que haber una intencionalidad. ¿Por qué? ¿Para qué nos estamos sentando? Esto incluso entonces me lleva a decir que el círculo, eh, si bien es cierto, aquí estamos hablando de los círculos como práctica restaurativa con toda esta intencionalidad, la verdad es que cualquier persona puede hacer un círculo, por ejemplo, en la cena de Navidad. ¿Sí? Y si se fijan, yo no estoy hablando de los círculos en materia penal. Mis referencias no son completamente hacia la materia penal, porque los círculos de paz y los círculos restaurativos van más allá. O sea, aunque tenemos como un poco esta idea de que es parte de las prácticas restaurativas que vienen en las legislaciones penales y que son parte del sistema penal actual en México, sí. Sí hay esa parte de las prácticas restaurativas dentro del proceso penal, pero las prácticas restaurativas van mucho más allá. Podemos hacer prácticas restaurativas comunales en las escuelas, en la familia. De hecho, cualquier grupo de personas puede sentarse y hacer un círculo restaurativo porque tengan algún tipo de relación o porque quieran hablar de algo de su interacción. Y de ahí tenemos, bueno, la apertura del círculo, que es toda esta parte de establecer el centro, explicar para qué es el centro, cuáles son los elementos que se colocan en el centro, por qué se están colocando estos elementos en el centro, que cada quien coloque su objeto de importancia emocional en el centro y que explique por qué lo está colocando, pero luego también viene toda la explicación de la pieza del habla y también el propio círculo habla y plantea cuáles van a ser las reglas, vamos a llamarle así, o las directrices que se van a tomar dentro del círculo. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo de
cómo hablamos, quién habla, cuándo se habla, cuánto se habla, qué tenemos proyectado, cómo tenemos proyectado interactuar en el círculo e incluso hasta establecer los valores, que es esta segunda fase que hablaba Kay Prenis de la rueda de la de medicina, de establecer los valores que son importantes para el círculo. Y a veces yo como facilitadora puedo decir, ay, pues es que cuando hago los círculos, resulta que los valores casi siempre son los mismos. Entonces, ¿para qué hago esa ronda? Pues si finalmente lo mismo que me van a decir es respeto, escucha, no sé, X. Y digo, ya, qué flojera, nos seguimos, ya quiero irme rapidito al conflicto. Pues no, porque lo que necesito hacer es hacer que el propio círculo, que los participantes del círculo tomen conciencia de los valores que van a estar en el propio círculo. Por eso, pues si me tengo que detener en esta parte, hay que detenernos en esta parte, porque incluso yo acabo de mencionar ahorita, como un valor el respeto, y es casi, o sea, tiro por viaje, el respeto incluso suele ser el primer valor que se pone sobre la mesa, sobre el primer valor que se expresa. Pero luego resulta que cuando estamos analizando el respeto, lo que para mí significa respeto no es lo que significa para Giovanna o no es lo que significa para Mercedes, porque tenemos diferentes perspectivas de lo que es el valor. Entonces, por eso no me puedo saltar esta fase de los valores. Luego van a estar obviamente las rondas de diálogo, donde ya sí puedo estar dentro de lo que voy a desarrollar del círculo, que si hay un conflicto, el conflicto, que si hay una situación, la situación, que si queremos hablar de un tema del tema. Y se hacen cuántas rondas, las que se necesiten. Pero también no es que se hagan demasiadas rondas porque, o sea, no debo de perder el objetivo del círculo y normalmente se recomienda que los objetivos sean muy precisos, es decir, ¿para qué quiero el círculo? Sin embargo, y no lo digo yo, incluso la propia Kay lo comenta, los círculos tienen vida propia y los círculos muchas veces pueden caminar hacia otro lado. Y si el círculo admite que la conversación se vaya para otro lado, el facilitador lo permite. ¿Por qué? Porque el propio círculo está tomando su propia vida y está eligiendo que la conversación se encamina hacia cierto punto diferente, que a lo mejor no era lo que originalmente se había pensado. Y luego, bueno, tenemos el cierre del círculo, que normalmente es esta como eh, en retroalimentación, hacer planes de qué es lo que va a pasar, pero sobre todo, reafirmar la conexión o hacer una ronda que reafirme la conexión de los participantes del círculo para después ya llegar a las conclusiones y seguimientos que pues es si el círculo da para un convenio, se hace el convenio y cómo se le va a dar seguimiento a ese convenio. Y si el círculo llega a ciertas conclusiones, pues también el propio círculo puede decidir si esas conclusiones después se quieren revisar más adelante con el propio grupo. Los círculos casi siempre son entonces entre personas que comparten entornos o personas que comparten ciertos intereses sobre ciertos temas. Aquí tenemos, bueno, les estoy compartiendo un par de fotitos. En una estoy en un círculo que se hizo a un grupo universitario y en el otro pues estoy dándoles una foto de lo que es el centro del círculo
Para quien no tenga experiencia en esto, bueno, pues un centro, este es un ejemplo de cómo se podría ver un centro y todos esos objetos que están ahí, quienes participamos en el círculo, pues los pusimos ahí por una razón y los papelitos es porque se hizo también en el círculo una actividad y bueno, los papelitos ahí tenían también, que precisamente fue la actividad sobre los valores del círculo. Y entonces esos papelitos que están ahí, son sobre los valores que manejamos en el círculo. Ahora bien, ¿se puede medir la eficacia de los círculos de paz, o restaurativos como exitosos, ¿no? Precisamente yo ayer estaba hablando con una facilitadora de este tema, de cómo lo medimos. Y es que permítanme platicarles que tanto los mecanismos como las prácticas restaurativas en algún momento las he propuesto a las empresas japonesas de aquí de Aguascalientes. Y la cuestión con la que me topo con las empresas es, ok, si tú haces un curso sobre mecanismos o haces una práctica restaurativa o vienes aquí a mi empresa a hacer un círculo restaurativo, ¿cuánto, como empresa, cuánto voy a ganar? No, pues es que no estamos hablando de lo mismo. No es como que te voy a dar un curso para que tus trabajadores aprendan a usar una máquina donde lo que hacían en 5 minutos en esta máquina o gracias a esta máquina lo van a hacer en uno y entonces tu productividad va a aumentar en tanto por ciento al mes. No se puede manejar así. Hablábamos precisamente la facilitadora y yo el día de ayer de cómo hacer un balance cuantitativo de la satisfacción de los círculos. Y las dos llegábamos a esta conclusión de que es muy complicado y creo yo que no sería como factible que existiera una cuantificación del éxito de los círculos. Probablemente sí se pueda medir el éxito de los círculos, pero desde una perspectiva cualitativa y completamente subjetiva. ¿Cómo los podrías medir? Pues tal vez con encuestas de satisfacción de quienes participan, o también con observación de las consecuencias del grupo social al que se aplicó. Es decir, que si lo que pasó en el círculo se sostiene en el tiempo, el cambio de perspectiva. Vamos a suponer que se hizo un círculo en materia penal donde había víctimas y victimarios en ese círculo y a lo mejor un indicativo podría ser que quienes participan en el círculo no vuelvan a reincidir en un delito. Ese podría ser. Pero, ¿cómo vas a hacer o cómo vas a medir la eficacia, por ejemplo, de un círculo de check-in donde solamente estás explorando cómo se siente la persona al llegar o al estar en un lugar? Lo que podría ser es que, bueno, hay que ver qué encuestas o entrevistas podríamos hacer al respecto, sobre cómo se sienten de forma posterior. Sí, podría ser. Eh, a mi muy particular forma de ver, considero que es complicado tener, vamos a llamarle así, un dato duro de cuánto podría, de cuánto o cómo podría decirse que un círculo fue eficiente, que un círculo fue exitoso, porque además es la pregunta que me estaba haciendo al respecto de este tema. ¿El círculo es exitoso porque el facilitador considera que tuvo éxito en el círculo, porque pudo hacer el paso A, B, C, D, llegar a la conclusión y por eso fue exitoso? ¿O el círculo es exitoso porque resignificó un evento,
o el círculo es exitoso porque las personas lograron una reconexión o generaron reafirmaron la conexión que ya tenían. Es exitoso porque se llegaron a acuerdos. Es exitoso porque los acuerdos fueron sostenidos en un lapso amplio de tiempo. Es decir, o sea, sí es a veces un tanto complejo o un tanto este, eh, no es claro o no es cuantitativamente claro a qué le vamos a llamar un círculo de paso, un círculo restaurativo exitoso, desde mi perspectiva. Sin embargo, ¿se pueden garantizar los círculos de paso restaurativos exitosos? Creo que no, pero eh, lo que sí se puede hacer es tener ciertos elementos que sí contribuyen al éxito de los círculos restaurativos, que tiene que ver en gran medida con la preparación que se haga del círculo por parte del facilitador o por parte de los facilitadores, pero también tiene que ver demasiado con la voluntad de quienes participan en estos círculos restaurativos. En la charla que vamos a tener el próximo lunes 25, donde se va a abordar precisamente esta cuestión de los círculos restaurativos, seguramente vamos a platicar de cómo contribuiría al éxito del círculo, por ejemplo, el fomento al diálogo, es decir, animar al diálogo. Las personas a veces sí van al círculo, pero pues no quieren hablar o se les hace muy complicado hablar de algo a veces tan íntimo o tan personal delante de otras personas. Y entonces los facilitadores podemos precisamente hacer que el círculo vaya generando un lugar seguro para que la persona se sienta cómoda. Y si la persona se siente en un lugar seguro y se siente cómoda con el entorno, entonces se pone en un estado de vulnerabilidad. Y normalmente cuando la persona se pone en un estado de vulnerabilidad es cuando se va a abrir. Y entonces eso te va a permitir a ti, facilitador, facilitadora, poder llegar más profundo al conflicto o a la situación que se esté desarrollando. Si por el contrario no se logra que la persona llegue a una situación de vulnerabilidad, probablemente es porque está sintiendo que el círculo no es lo suficientemente seguro para poder hablar. Y bueno, en esta charla que tendremos próximamente, sí pienso poner sobre la mesa algunas situaciones sobre qué es eso de generar un lugar seguro. Porque nos hemos encontrado los facilitadores que nosotros pensamos que estamos generando un lugar seguro y puede resultar que, bueno, es seguro desde mi perspectiva, pero a lo mejor es necesario ver perspectivas diferentes para ver que a lo mejor no es tan seguro el lugar que para otras personas que tienen otras características diferentes, como por ejemplo, raza, estatus socioeconómico, género,
en fin, hay tantos factores que pueden contribuir a que la persona no sienta que es un lugar seguro. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos hacerle nosotros a que lo que nosotros hagamos contribuya a que la persona se sienta segura? Y entonces probablemente eso abone al éxito del círculo. Algo que he aprendido y que creo que se reafirma constantemente es que en las prácticas restaurativas y en los círculos, no hay nada absoluto. Es decir, entender, y también creo que para los facilitadores eso es importante, entender que no puedes tener el control de absolutamente todo, porque en el círculo tú compartes el poder con los demás. Por ejemplo, aquí digamos que yo tengo el poder del habla porque yo estoy hablando en este momento y en este momento no les estoy compartiendo el poder porque yo estoy hablando. En el círculo no. En el círculo el facilitador se despoja del poder de hablar y precisamente para eso y por eso es tan importante la pieza del habla. Porque incluso el poder de la participación y el poder del habla ni siquiera lo tiene una persona, lo tiene un objeto. Y entonces se redistribuye el poder. Y a veces hay personas que se pueden llegar a molestar con esto porque quieren seguir teniendo el poder de hablar y por qué yo quiero hablar y sí, ya sé que está hablando él, pero yo quiero hablar, sí, pero por eso regresamos a los valores, regresamos a los lineamientos que platicamos para la elaboración del círculo. Se le recuerda a esta persona cómo funciona el círculo, precisamente para que el círculo siga fluyendo y que no tengamos desequilibrios de poder. Existiendo un desequilibrio de poder, quienes trabajamos en mecanismos y quienes trabajamos en prácticas restaurativas, sabemos que es muy difícil, prácticamente imposible hacer algo cuando el poder está desequilibrado, bien sea en un proceso de mediación o bien sea en un círculo restaurativo o en cualquier otra práctica restaurativa. El equilibrio del poder siempre es muy importante. Y lo que también los facilitadores entendemos es que cuando estamos dentro del círculo, nosotros compartimos ese poder. Y entonces nosotros ya no tenemos el poder ni siquiera del habla. Sabemos, los facilitadores, que nuestra participación en el círculo sí es importante, sobre todo para generar que el círculo siga siendo un lugar seguro y para que esté contenido, pero no es que el facilitador se vaya a poner a dar terapia ni que vaya a ponerse a platicar con quien participa en el círculo, se vaya, y mucho menos que se va a poner a darle consejos. Y así como el facilitador no puede hacer esto, también ninguna de las partes. Entonces, sí, em, vamos a platicar de cómo el manejo del diálogo y de la escucha activa son importantes, cómo generar entornos seguros es importante para que se contribuya al éxito del círculo, cómo también incluso dentro del círculo se puede, respecto de esto del poder que decía, también en un momento dado empoderar a alguien que llegue al círculo sin ningún poder y sin ser consciente de que pues ni siquiera tiene el poder porque probablemente sea una persona que en ese momento se siente tan vulnerable o se siente tan mal que ni siquiera tiene el poder o es consciente de que tiene poder para poder expresarse y para poder trabajar, escuchar y hablar sobre la situación. Todo esto nos lleva a la generación también de empatía y bueno, probablemente también una de las cosas que hagan que el círculo sea exitoso es porque lleguemos a un convenio cuando el círculo sea sobre un conflicto. Y digo probablemente porque sí me gustaría explorar un poquito más esta situación más adelante. Entonces, bueno.
Em, yo pienso que hasta aquí sería mi participación por el día de hoy sobre los círculos restaurativos. Y me gustaría, antes de terminar, que pues tampoco no hay una receta de que yo te vaya a decir haz A, B y C y obtendrás siempre un círculo restaurativo exitoso. No, simplemente hay cosas que puedes hacer para contribuir al éxito del círculo. Y también como facilitadores, considero que debemos entender que hay, así como en procesos de mecanismos como mediaciones, que no llegamos a acuerdos, también puede haber círculos que sí ayuden a que las personas escuchen y hablen, pero a lo mejor no llegas al objetivo que planteaste y aún así está bien. Está bien que se haya hecho el círculo y siempre existe la posibilidad de hacer círculos de forma posterior, porque las personas no todas llegan al círculo ni con el mismo nivel de autoconocimiento, ni con el mismo nivel de autoconciencia, ni con la misma voluntad, ni de participar en el círculo, ni de llegar a consensos, ni de reconectar ni de resignificar los hechos. Entonces, también los facilitadores debemos observar a nuestros participantes en el círculo y darles el tiempo. Yo sé que quienes han hecho círculos van a decir, no, pero pues qué paciencia. Pues sí, es que hay veces que, o sea, estoy de acuerdo con ustedes. Hay veces que uno sí quiere como que decirle a algún participante del círculo, oye, como que no sé, te están hablando para que vayas y atiendas otra cosa y ya dejes de estar aquí en el círculo, porque uno a veces dice esta persona no tiene voluntad de estar aquí en el círculo, sin embargo, sí lo tenemos que trabajar y precisamente por eso también la preparación del círculo también muchas veces implica que preparemos a quienes van a participar en el círculo y también hasta, pues, hay ocasiones en algunos círculos donde hasta se puede elegir a quienes pueden entrar en el círculo por diferentes criterios, ya sea porque compartan algún conflicto, ya sea porque haya empatía entre ellos o por algunos otros elementos. Y eso es parte también del trabajo del facilitador. Aquí lo importante es ir generando que quienes facilitamos y quienes participan, y también, porque no? Porque nosotros hasta como facilitadores también a veces estamos del otro lado de participantes de las prácticas restaurativas, pues al final es que cada vez haya más personas que seamos agentes de construcción, agentes constructores de la paz. Y pues con eso yo cerraría. Les agradezco a quienes han tenido la paciencia de escucharme toda esta hora y a quienes están acompañándonos. Y pues por mi parte, hasta este momento sería todo. No sé si tenga alguien quiera participar de alguna forma, tenga alguna pregunta, algo que quieran que platiquemos un poquito más. Estoy aquí atenta. Sí, Fabián, adelante. Sí, hola, Hola. Claudia. Muy lindo, muy bonito esto que nos acabas de compartir. De manera personal, he de confesar al círculo que son los primeros acercamientos que estoy teniendo. Y bueno, me agrada mucho. Vivo en un espacio, en un territorio que es de formación de docentes, en donde hay un ¿Pudiera hablar de nuevo la persona? Silencié a quien estaba con su micrófono abierto. Disculpen. Sí, gracias. Comentaba que hay una tendencia de, pues, de relacionarnos o de construirnos desde el conflicto, en el que pensamos que el conflicto es como que hay que evitarla, hay que eliminarla. Y yo creo que no es por ahí, más o menos como lo que ibas planteando. Entonces, todos los,
toda esta experiencia que nos has compartido a mí me parece muy bonita, pero yo no sé si más adelante hubiera como la posibilidad de experienciarlo, bueno, yo vivirlo, como en un círculo así como cara a cara, rostro a rostro, y estaría como muy bonito. Pues muchas gracias, a mí me agradó mucho lo que compartiste. Muchas felicidades. Muchas gracias, Fabián. Y sí, mira, si tú gustas, sí hay, personas que más frecuentemente hacen círculos restaurativos, este, pero también si tú estás en una escuela, pues también podríamos ver la posibilidad de que, se pueda hacer alguna práctica en tu escuela, con todo gusto. Y estoy segura que sí va a haber muchas oportunidades para que tú puedas vivir la experiencia que es un círculo y que la verdad es que si uno se lo permite, normalmente llenan el alma y resignificas tus entornos. Entonces, de hecho, quedo a la orden lo que necesites y si yo te puedo ayudar, con todo gusto. Imelda, Hola, muchísimas gracias. Del mismo modo que el maestro, también compartimos algunos escenarios similares al estar en unos espacios educativos. Em, en cuanto a la forma en cómo se hace el círculo, he destacado en otros momentos en el mismo espacio que mi formación pues, me permite relacionar cosas. Es válido considerar una bitácora de acuerdos, donde estos también queden por escrito, donde de alguna manera al materializar los pensamientos, pues también hay una construcción psíquica más amplia, ¿no? Que nada más se quede en lo abstracto. Reconozco que la parte verbal es muy importante porque permite el momento catártico, lo que destacó, ¿no? Nos vamos personalizando por nuevos compromisos, ¿no? De ser víctimas a ser participantes. Entonces, de ahí lo pregunto, porque en los espacios que vi con respecto a los puntos, no lo mostró. Desde su experiencia, ¿considera o no es importante colocarlo también por escrito, desde en que todos como comunidad, como asamblea, siempre lo tengamos presente? ¿O me perdí esa parte porque estamos trabajando? no, no, es correcto. De hecho, no lo mencioné, yo solamente mencioné llegar a convenios y los convenios pueden ser tanto verbales como escritos. Lo más importante, entiendo tú, porque además también mi fase de abogada es de que tiene que haber algo escrito, porque si no está escrito y firmado y bajo 7 sellos no vale. Y lo entiendo perfectamente, esta cuestión de que queremos que quede por escrito porque nos da certeza, porque pensamos que si está escrito y está firmado, hay un mayor compromiso. Sin embargo, aquí hay algo interesante que pasa en esta cuestión, Imelda, que el propio círculo te hace consciente de la necesidad de cumplir con lo convenido. Pero esto no quita que efectivamente sí se pueda hacer por escrito, ¿sí? O sea, el círculo mismo puede pedir la existencia de este convenio por escrito. No hay nada que nos impida llegar a un convenio por escrito e incluso si le queremos dar hasta ciertas formalidades, se le puede dar ciertas formalidades a este convenio para el conflicto. En materia penal, incluso hay consecuencias que se van al expediente después de las prácticas restaurativas, sin que esto sea necesariamente algo que repercuta en los años de condena de quien cometió alguna falta delictuosa. Pero lo más importante del círculo es la toma de conciencia de que exista o no exista un papel firmado, las personas participantes del círculo tengan toda y la absoluta conciencia de cumplir con lo pactado. ¿Sí? Gris, mi querida maestra Gris, ¿cómo estás? Ok,
muchas felicidades, mi querida maestra Claudia. Para mí es un gusto. Cuando supe, dije, yo me inscribo. Ay, gracias. Sí, me gustaría primeramente reconocerte tu gran empatía, tu claridad en hablar sobre este tema tan importante, porque para mí los círculos, si me permites, tienen un enfoque restaurativo. Dentro de los círculos encontramos los círculos formales, como tú ya sabes, y los círculos informales, pero los círculos formales es cuando estamos en un proceso de prácticas restaurativas donde está la persona ofensora, la víctima o la comunidad. Y los informales es que nada más yo puedo trabajar con la pura familia, con la víctima, con la comunidad, o sea, no están integrados los tres elementos básicos. Y Es de correcto. los círculos de paz, pues podemos encontrar círculos de diálogo, círculos de sanación, círculos escolares, que era lo que los compañeros estaban hablando. Y estos círculos escolares es sobre un tema que hay en el salón de clases o un tema que quieran tratar, entonces se dialoga. Y tengamos presente que los círculos, las personas que están participando en los círculos es de forma voluntaria. Es correcto. ¿Sí? Y bueno, me encanta precisamente, pues, como ya sabes, estoy haciendo el doctorado en justicia restaurativa y tengo que hacer una práctica de un círculo, pero de justicia restaurativa. Y estoy enamorada de esto. Sí, maestra Gris, como siempre, tus aportaciones, dan mucha luz, con esta concretización con la que, tú explicas los círculos. No creí necesario, explicar esta división, porque los círculos, al final, en la práctica, pues ya se nos olvida si es círculo de diálogo, sí, y además el círculo tiene esa característica tan grande de tener vida propia y de adquirir poder y vida propia, que tú podías pensar que a lo mejor estabas en un círculo de una naturaleza y se te termina siendo de otro, pero sí es cierto y entiendo, y te agradezco muchísimo la aportación donde tienes efectivamente toda la razón, porque aquí lo más importante es la intencionalidad con la que llegas al círculo. Pues creo que aquí puedes tener varios voluntarios que quisieran participar en tu círculo para tu grado de doctorado. Creo que hay varios interesados que podrían participar y creo que se podría hacer algo muy bonito, porque bueno, algo que no mencioné, los círculos se pueden hacer tanto de forma presencial como de forma virtual. O sea, los círculos también se vale hacer círculos virtuales y pues ahora sí que si me invitas, querida Gris, yo encantada de participar en el círculo contigo. Sería un honor. Muchas gracias, Gris. Gracias Mira, a ya tienes una lista de gente de personas que quieren anotarse, Gris, hermosa. excelente. Sí, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario y si Pues no, más que pues nada, maestra, agradeciéndole, paso la voz, Frank. bueno, ¿Sí? más que nada, Adelante. el proyectar la imagen de su reconocimiento por la ponencia del día de hoy y agradecerle a cada uno de los presentes que haya estado con nosotros a temprana hora y seguimos con el ciclo de conferencias y se los haremos saber llegar con tiempo y que pasen una excelente tarde si alguien más ya no tiene algo que decir.
Pues nada más, yo reitero mi agradecimiento, quedo a sus órdenes. En redes sociales me pueden buscar como Claudia Alonso Cuellar y ahí con todo gusto estaré atendiéndoles. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. A ti, un placer. Bueno, hasta luego, adiós a todos. Voy a colgar la llamada en 1, 2, 3.